Hay una mentira que se esconde detrás de cada imagen de un mundo agrícola. Cuando la mayoría piensa en estos lugares, imagina extensos prados, cosechas doradas bajo suaves amaneceres y tranquilos pueblos enclavados entre campos. La propia palabra agrícola transmite una poesía suave y terrenal, como algo sagrado y sustentador. Pero esa imagen, como muchas cosas en el imperio, es una máscara. Bajo la luz del sol y la tierra, se esconde uno de los motores más brutales del control y la supervivencia imperiales. Estos planetas revestidos de verde no son símbolos de abundancia, son engranajes, vastas máquinas planetarias que se desgastan hasta la ruina para evitar que el resto de la humanidad caiga en la hambruna y la locura. Lo que el imperio realmente cultiva en sus mundos agrícolas no es solo comida, es obediencia, es carne, es desesperación empaquetada en rutina. Estos planetas no son el Edén, son prisiones sin muros, mundos sacrificados para garantizar que otros puedan alimentarse y luchar. Los campos son amplios porque necesitan enterrar tantas verdades olvidadas. Para comprender la verdadera naturaleza de un mundo agrícola, hay que descartar cualquier noción romántica de belleza pastoral o encanto rural pintoresco. Un mundo agrícola no es simplemente un planeta donde se practica la agricultura. Es un compromiso total de la biosfera, la cultura y el tiempo de todo un mundo con el único propósito de alimentar al imperio. No se trata de la agricultura tal y como la conocemos, sino de un cultivo a escala planetaria impuesto por la ley, la fe y la fría lógica de la supervivencia. Estos planetas están diseñados, moldeados y a menudo terraformados a la fuerza para convertirse en nada más que motores vivos de suministro. Su suelo, su clima e incluso sus ciclos de rotación pueden ser alterados por la intervención del Mechanicus para garantizar la máxima productividad. Los bosques son arrasados, los océanos son drenados o redirigidos. La biodiversidad es eliminada porque el caos, la imprevisibilidad y el desperdicio son lujos que el imperio no puede permitirse. Imagina estar en uno de estos mundos, un horizonte que nunca termina, lleno de hileras perfectamente alineadas de cereales nutricionalmente eficientes, pero insípidos. Cultivos modificados genéticamente para madurar y a la vez resistir tormentas, morir rápidamente y pudrirse limpiamente. Todo es un ciclo no natural. Aquí no hay lugar para las estaciones naturales. Son mundos esclavizados por el calendario del diezmo. Docenas, a veces cientos de enormes cosechadoras se arrastran por las llanuras. Algunas máquinas antiguas son tan grandes que se pueden ver desde la órbita, operadas por generaciones de trabajadores esclavizados que viven y mueren sin salir nunca de las salas de máquinas. Los patrones del viento son manipulados por torres meteorológicas. La lluvia no es una bendición, sino un cálculo. Los insectos y los animales son esterilizados o exterminados para eliminar las amenazas a los cultivos. Estos mundos no son salvajes, están controlados. Las capitales planetarias no son grandes ciudades, sino centros logísticos donde los funcionarios del Adeptus Administratum supervisan las cuotas de rendimiento y dirigen las plataformas de carga orbitales. Cerca de allí, vastos hilos se elevan hacia el cielo, cada uno de ellos una catedral de almacenamiento revestida con calaveras barrocas y sellos de pureza, porque incluso los alimentos deben ser bendecidos antes de poder servir al emperador. Los habitantes, conocidos como siervos del campo o esclavos de las cosechas, viven en ciudades obreras regimentadas, construidas como cuarteles militares. Nacen con un papel asignado: plantadores, regantes, quemadores de plagas o segadores. Desviarse de la casta a la que se pertenece no solo está mal visto, sino que a menudo se castiga como sedición. La vida cultural en un mundo agrícola está marcada por estos ritmos de crecimiento y cosecha forzados. Las fiestas rara vez son celebraciones. En cambio, son rituales sombríos para implorar el favor del emperador antes de la siembra o para expiar una mala cosecha. Las canciones, cuando se permiten, a menudo resuenan con la tristeza y el cansancio del trabajo incesante. Las familias transmiten no solo herramientas, sino también traumas.
historias de accidentes durante la cosecha, de plagas o de vecinos llevados para ser interrogados por preguntarse por qué el otro mundo recibe más grano que sus propios hijos hambrientos. La educación, si es que existe, se centra en el catecismo agrícola y la memorización mecánica de las oraciones de diezmo. No es raro que pase toda una generación sin que nadie del planeta haya visto jamás a un miembro del Adeptus Astartes o de la Inquisición. Sin embargo, sus vidas son tan vitales para la supervivencia del Imperium como las de cualquier guerrero. En medio de toda esta esterilidad y trabajo forzado, surgen costumbres locales extrañas y desesperadas. Hay ritos secretos que se llevan a cabo en partes ocultas de los campos, prácticas antiguas de antes de la colonización imperial, o nuevas, nacidas del miedo y el agotamiento. Santuarios secretos escondidos en viejos hilos, ofrendas rituales al santo del grano o al señor del óxido, figuras que la eclesiarquía tolera o reprime brutalmente dependiendo del sector. En algunas regiones se entierra en la tierra la guadaña de un segador fallecido para bendecir la nueva cosecha. En otras, se ofrece el primer diente de un niño a la máquina de labranza con la esperanza de que el espíritu del motor no se rompa de nuevo durante la cosecha. Los gobernadores planetarios, si es que son nativos, rara vez son queridos. Son administradores primero y seres humanos después. Su trabajo no es cuidar de su pueblo, sino garantizar que se cumplan los diezmos. Si una cosecha falla, se culpa a Olipiera. Si no se cumplen las cuotas, no es el clima el que responde ante Terra, sino el pueblo. Pueblos enteros pueden ser castigados, deportados o esterilizados para compensar una mala temporada. La Officio Agricola, una oficina poco conocida dentro del Administratum, hace cumplir estas obligaciones con una mezcla de políticas draconianas y desinterés indiferente. Al fin y al cabo, la comida es vida, y la vida en el Imperium es prescindible. Incluso el suelo mismo lleva cicatrices. En algunos mundos agrícolas, la tierra se ha cosechado de forma tan continua que los nutrientes deben ser reemplazados artificialmente por lodos importados de otros planetas, o, peor aún, sintetizados a partir de restos humanos. En ciertos subsectores persiste el sombrío rumor de que algunos fertilizantes utilizados en los mundos agrícolas más ricos se obtienen de lotes fallidos de la Legión Penal o de cadáveres reciclados del campo de batalla. El Mechanicus lo niega, por supuesto. La eclesiarquía quema cualquier texto que lo sugiera, pero los campos crecen bien. Esta es la anatomía de un mundo agrícola. No es un paraíso, sino un mecanismo. No es una tierra de abundancia, sino una prisión de productividad. Cada brizna de hierba, cada grano de arroz, cada gota de agua se contabiliza. Todo se mide, se graba y se entrega al imperio. Vivir en un mundo agrícola es comprender que la belleza es irrelevante. Solo importan los resultados, y aquellos que no los consiguen son sustituidos. El imperium del hombre no sobrevive solo con la fe. Detrás de cada carga del Astra Militarum, cada proyectil disparado por las adeptas sororitas y cada escasa ración de nutrientes de los ciudadanos de los mundos colmena, se encuentra el silencioso trabajo de los mundos agrícolas. Estos planetas son los pulmones y los estómagos de los ejércitos del imperio, e insuflan sustento a las zonas de guerra y alimentan el insaciable apetito de 1 millón de frentes. Sin comida no hay guerra, sin calorías no hay soldados. Detrás de cada heroica resistencia final hay una línea de suministro frágil, vasta e invisible, y los mundos agrícolas son el comienzo de esa línea. Alimentar al Astra Militarum es una hazaña logística que desafía la comprensión. No hay cientos o miles de regimientos, hay millones. Sectores enteros se encuentran en constante estado de guerra, y esos soldados no solo necesitan rifles láser y armaduras caparazón, sino también calorías, proteínas, almidón, agua, estimulantes y nutrientes para recuperarse. El soldado medio puede quemar miles de calorías al día solo con marchar, luchar y sobrevivir en alguna zona de guerra infernal donde incluso el aire es tóxico. Multiplica eso por miles de millones y empezarás a ver la magnitud de la demanda agrícola.
Las raciones no son un lujo, son herramientas de supervivencia diseñadas, desprovistas de placer y optimizadas para su conservación y digestibilidad. Y alguien, en algún lugar, tiene que cultivar la biomasa cruda con la que se elabora. Muchos mundos agrícolas no están diseñados para la variedad, sino para perfiles nutricionales específicos. Algunos cultivan un grano denso conocido como trigo cadáver, llamado así por su color gris cementerio y su regusto metálico. Otros se especializan en cultivos proteicos cultivados en cubas, masas de raíces pulsantes modificadas genéticamente para imitar texturas similares a la carne cuando se procesan. En casos excepcionales, algunos mundos cultivan algas industriales que se utilizan en barritas energéticas para el campo de batalla, tan eficaces que una sola barrita puede mantener a un soldado en marcha durante 3 días. Incluso hay rumores de cepas de hongos sensibles, originalmente recolectadas en territorios infestados de orcos, que ahora se reutilizan y desnaturalizan para producir alimentos de combate de alta energía. Cada mundo se especializa, cada mundo es una pieza del engranaje, pero cultivar los alimentos es solo el principio. Una vez cosechados deben ser purificados, santificados, procesados, compactados y envasados por instalaciones aprobadas por el Adeptus. En muchos mundos agrícolas, este proceso es casi tan extenso como el propio cultivo. Estaciones de procesamiento del tamaño de ciudades convierten cosechas enteras en raciones transportables. La eclesiarquía tiene protocolos estrictos para garantizar que los alimentos que se dan a los soldados hayan sido bendecidos. Después de todo, alimentar a los guerreros del emperador se considera un acto sagrado. No es raro que órdenes enteras de sacerdotes del Ministorum se instalen en mundos agrícolas, susurrando oraciones en cada caja y sellando la esperanza de la victoria divina en cada envío. El transporte es una pesadilla. Miles de millones de toneladas de alimentos deben trasladarse desde la superficie de planetas aislados a cargueros orbitales, luego a través del warp a sistemas de tránsito, y finalmente clasificarse y redirigirse a cientos de regimientos dispersos por las estrellas. El Departamento Monitorum supervisa estos flujos con una eficiencia tiránica, y los errores se pagan con sangre. Un envío retrasado puede condenar al fracaso un asedio. Un paquete de raciones mal etiquetado puede provocar reacciones alérgicas entre ciertas fuerzas auxiliares humanas. Una caja infestada de gusanos podría propagar una plaga en las trincheras ya empapadas de podredumbre. Las líneas de suministro son frágiles y los mundos agrícolas soportan la presión de ser su base. ¿Y qué hay de los trabajadores que hacen todo esto posible? La mayoría nunca verán a los soldados a los que alimentan. Nunca escucharán las canciones que se cantan en su honor. Sus nombres nunca serán grabados en piedras conmemorativas. Mueren de forma anónima en accidentes con máquinas cosechadoras, en derrumbes de silos o por exposición a conservantes tóxicos utilizados en el almacenamiento de alimentos. Su recompensa por alimentar a los ejércitos del emperador es, a menudo, el hambre, las deudas o la ejecución sumaria si no cumplen las cuotas. Y aún así, siguen trabajando porque la alternativa es peor. En algunos sectores a las poblaciones de los mundos agrícolas se les promete la exención del servicio militar si superan los objetivos de producción. En otros, el exceso de producción se recompensa con lujos mínimos, como azúcar auténtico o fruta en conserva de otro planeta. No se trata de regalos, sino de sobornos para mantener la máquina en marcha. Es una cruel ironía que muchos de los mejores soldados del imperio procedan de mundos agrícolas. Los mismos mundos que cultivan los alimentos también crían algunos de los regimientos más duros y resistentes. La vida en un mundo agrícola es brutal y desagradecida, y eso genera un cierto tipo de resistencia. Los nobles ventrilianos pueden cabalgar hacia la batalla en caballos dorados, pero a menudo son los habitantes de los mundos agrícolas los que aguantan más tiempo cuando la línea flaquea. Sus espaldas ya están rotas, sus corazones ya están endurecidos. La guerra es solo otra cosecha,
y a veces esas cosechas son demasiado generosas. Hay rumores de regimientos enteros criados junto a los cultivos, niños criados en barracones junto a acequias de riego, entrenados por comisarios envejecidos cedidos por los mundos penales, seleccionados para el combate de la misma manera que se selecciona el mejor trigo para semilla. En estos mundos, los alimentos y la carne se cultivan juntos, uno alimenta al otro. Así que, cuando estalle la próxima guerra en algún planeta lejano y sin nombre, cuando el Astra Militarum se despliegue en fuerza con banderas ondeando e himnos resonando, recuerden que antes de que disparen los rifles láser, antes de que avancen los tanques, alguien tuvo que cultivar el pan. Alguien tuvo que plantar el grano que se convertiría en el cuerpo del soldado que mantiene la línea. En el Imperium, incluso la guerra comienza con la tierra. Los mundos colmena son las fauces abiertas del Imperium. Cada uno es un continente vertical de necesidades infinitas, una ciudad en capas que se extiende desde la corteza tóxica hasta las agujas orbitales, con poblaciones que pueden alcanzar decenas o cientos de miles de millones. Cada una de esas almas debe comer, o al menos deben mantenerse con vida el tiempo suficiente para servir, trabajar, luchar o morir. Los mundos agrícolas existen en este equilibrio impío con las colmenas, unidos en un ciclo desesperado de producción y consumo que define las vidas de innumerables seres humanos. Esta relación no es mutua, es parasitaria. Los alimentos no fluyen como un arroyo natural desde el mundo agrícola hasta la colmena. Se arrancan del suelo con agonía, se introducen en cargueros, se bendicen por la eclesiarquía y se lanzan a través de las estrellas. La entrega es una obligación sagrada, no un servicio. Si un mundo agrícola no cumple con su diezmo, se arriesga a la censura, la represalia o algo peor. Pero si el envío a un mundo colmena llega tarde o en mal estado, pueden estallar disturbios en cuestión de minutos. Estos disturbios no son arrebatos apasionados, sino instintos de supervivencia perfeccionados a lo largo de siglos. En una colmena, el hambre es la muerte. La hambruna es la guerra. El hambre no es solo la falta de comida, es un colapso estructural. Si el trabajo se detiene, la ciudad muere. Si la ciudad muere, también lo hace el sector. Esta desesperación lo distorsiona todo. En muchos mundos colmena, la comida de los mundos agrícolas ni siquiera llega a la boca de los pobres. En cambio, se procesa para convertirla en pasta nutritiva o almidón cadavérico, despojada de sabor y textura, racionada en una monotonía que aplasta el alma. La alta nobleza se da un festín con frutas exóticas, carne animal y cereales añejos. Algunos incluso importan vinos cultivados en los largos ciclos solares de los mundos agrícolas, valorados por su sabor más que por su cantidad. Pero las masas que pululan en los bloques de viviendas tienen suerte si sus raciones no están mohosas, suerte si llegan, suerte si no han sido manipuladas por las bandas de los subniveles que controlan secciones del canal de distribución de alimentos como si fueran feudos. El viaje de los alimentos desde el campo hasta la colmena es peligroso. Las incursiones piratas en los convoyes agrícolas son habituales. Las zonas de guerra interrumpen las rutas warp. Los errores administrativos, frecuentes en la inflada burocracia del Monitorum, pueden enviar cosechas enteras a planetas equivocados o hacer que un mismo envío sea grabado varias veces antes de su entrega. Esto da lugar a trágicas absurdidades. Distritos de la colmena que se mueren de hambre mientras los silos se pudren llenos en lunas a solo unas horas de distancia. Y sin embargo, nadie rinde cuentas. La culpa se difumina entre tantos niveles de autoridad que la justicia se vuelve imposible. En las propias colmenas, los alimentos son tanto moneda de cambio como arma. Bandas enteras surgen y caen en función del control de las cubas de proteína líquida. Algunas agujas tienen castas culinarias, sacerdotes cocineros que reciben visiones divinas a través del acto de preparar comidas para los nobles. Por el contrario,
Los habitantes de los subdistritos pueden comer plástico reciclado mezclado con algas solo para sentir algo parecido a la saciedad. La jerga relacionada con la comida se convierte en un lenguaje de poder. Tener carne significa tener control. Oler especias puede significar que estás marcado para ser asesinado, porque solo los traidores o los herejes tienen acceso a tales lujos, y se vuelve aún más oscuro. Hay rumores, demasiado comunes como para descartarlos, de que cuando los envíos agrícolas son insuficientes, algunas colmenas no esperan a que se repongan, se adaptan. Los muertos no se desperdician, los cadáveres se envían a centros de recuperación, los huesos se muelen para hacer harina, la carne se convierte en proteína. En los niveles superiores, esta práctica se oculta con eufemismos. En las profundidades, es una verdad abierta. Algunos incluso la veneran, cultos al Padre Carne, coros del sustento. El canibalismo se convierte en sacramento porque es mejor que morir de hambre, y el Imperium no llora por los desesperados. Pero la mayor crueldad de todas es que los agricultores, los que labran la tierra, los que sangran en los campos, los que rezan por la lluvia y la cosecha con las manos rotas, a menudo se mueren de hambre porque hay que pagar los diezmos. Al Imperium no le importa si comen. El Administratum tiene cuotas, no compasión. Hay casos documentados de aldeas agrícolas que mueren de hambre junto a silos repletos de grano. Grano que está fuera de su alcance porque ya está contabilizado, ya se debe, ya está santificado para su transporte a alguna colmena lejana donde la comida se molerá hasta convertirla en pasta. Este es el ciclo. Los mundos agrícolas se matan a trabajar para alimentar a los mundos colmena que consumen sin cesar y no dan nada a cambio, y ambos sangran por la maquinaria bélica. El Imperium no es un ser vivo, es un cadáver animado por el hambre y el dolor. En ningún lugar es esto más evidente que en la relación entre el agricultor hambriento y la colmena hinchada, el cultivador y el devorador, atrapados en una espiral de muerte de la que no pueden escapar. Hay algo indescriptiblemente cruel en la forma en que el Imperium gestiona sus mundos agrícolas, no solo en las cuotas agotadoras o los salarios de miseria, sino en lo que les quita a las personas que viven allí. No es solo el grano lo que se cosecha, no solo la raíz proteica o el lique nutritivo. Es la historia, la identidad, la memoria. Estos son los verdaderos sacrificios invisibles y no registrados, enterrados bajo las cifras de rendimiento y los sellos de pureza. Los sacrificios invisibles, como susurran algunos sacerdotes de campo, son los más permanentes de todos. Muchos mundos agrícolas fueron en su día biosferas ricas y diversas. Algunos eran planetas boscosos, otros oceánicos, otros albergaban ecologías complejas con vastas redes de formas de vida interdependientes. Cuando el Imperium los reclamó, esos ecosistemas no se conservaron ni se estudiaron, sino que se sobreescribieron. Especies enteras fueron extinguidas por decreto. Se dinamitaron cordilleras para obtener más tierra cultivable. Se construyeron presas en los ríos, se trataron químicamente los desiertos y se sustituyeron las selvas tropicales por musgo cultivable. La terraformación no era solo científica, era doctrinal. El Mechanicus trataba estas transformaciones como actos de ingeniería divina, forjando nuevos mundos a imagen y semejanza de la necesidad. Pero para las poblaciones nativas era la lenta desaparición de todo lo que habían conocido. Las prácticas culturales, los bosques sagrados, las migraciones ancestrales, todo fue borrado, no a través de la guerra, sino a través de cuotas. Imagina a un pueblo cuyas tradiciones giraban en torno a las migraciones estacionales de los animales y que, de repente, se ve obligado a plantar cereales en esos caminos. Imagina canciones y ceremonias vinculadas a flores que ya no florecen, alimentos que ya no se permite cultivar. No se trata solo de pérdidas estéticas, son muertes de significado. Generaciones crecen sin saber por qué lloraban sus abuelos. Y sin embargo, el espíritu humano es resistente, aunque no siempre de la forma que el imperio desea.
En rincones secretos y prohibidos de estos mundos, la memoria persiste. Algunos trabajadores del campo plantan hierbas ilegales en rincones de vastos campos de cereales, no para consumirlas, sino para respirar el aroma de algo antiguo. Otros pintan murales ocultos en el interior de los pozos de mantenimiento de los silos, representando animales extintos o deidades perdidas hace mucho tiempo, mezclando el culto al emperador con iconografía prohibida. No se trata tanto de actos de rebelión como de desesperación, rituales silenciosos de duelo para recordarles a sí mismos que son más que componentes de una máquina de cosecha. Pero tales actos son peligrosos. El administratum no tolera la ineficiencia y la Inquisición no tiene paciencia con las desviaciones. Los mundos agrícolas son vigilados no porque sean estratégicos, sino porque son frágiles. Solo se necesitan unas pocas oraciones susurradas a los antiguos dioses de la tierra para plantar la semilla de la herejía. Por eso, las brigadas de pureza de la eclesiarquía suelen acompañar el proceso de diezmo, no para bendecir la cosecha, sino para inspeccionar a la gente, para erradicar la pudrición de la semilla en forma de independencia cultural. Pueblos enteros han desaparecido por revivir festivales de la cosecha prohibidos. Se han quemado bibliotecas por registrar métodos agrícolas preimperiales. Incluso las canciones de cuna pueden ser juzgadas traicioneras si hacen referencia a flora que ya no existe. El coste psicológico es inmenso: depresión, suicidio, automutilación ritual. Todo ello es común en los mundos agrícolas, donde la historia de Asdod ha sido borrada demasiado rápido. Algunos esclavos agrícolas desarrollan una especie de dolor crónico que se expresa como manía religiosa. Empiezan a creer que los propios campos están llorando, que cada cosecha es una penitencia, que la razón por la que los cultivos crecen tan bien es porque el planeta los está castigando por olvidar. Estas creencias, aunque no son oficiales, se toleran si aumentan la productividad. Si no lo hacen, bueno, siempre están las legiones penales. La educación es otra víctima. La mayoría de los habitantes de los mundos agrícolas solo reciben formación en las habilidades relevantes para la función que se les asigna. Un niño nacido en un sistema de riego aprenderá a mantener tuberías y bombas, recitar oraciones por el agua y comprender los niveles de pH del suelo, pero nunca se le enseñará historia ni literatura. No se trata de negligencia, es algo intencionado. Una población alfabetizada y reflexiva podría empezar a preguntarse por qué vive en una servidumbre sin fin. Por eso el imperio les niega el contexto. Se les alimenta con una versión de la realidad que comienza con el emperador y termina con la cosecha. Y aún así aguantan, no con orgullo ni siempre con dignidad, sino con una especie de inercia obstinada. En muchos sentidos, eso es lo más escalofriante. Los sacrificios son tan exhaustivos, están tan profundamente entretejidos en el ritmo de la vida, que la resistencia se vuelve inimaginable. Sufrir es servir, olvidar es ser fiel, llorar es regar la voluntad del emperador. La gente de estos mundos ha sido remodelada tan a fondo que incluso su dolor se ha convertido en un arma de productividad. Así que, cuando hablamos de mundos agrícolas, debemos recordar lo que cultiva el imperio. No es solo comida, cultiva silencio, cultiva sumisión, cultiva generaciones enteras que ya no recuerdan sus nombres, solo sus rendimientos. Y en ese silencio siempre se pierde algo sagrado, no de forma ruidosa, no de golpe, sino cosecha a cosecha, raíz a raíz, hasta que solo queda la máquina. Bajo la superficie de cada mundo agrícola yace un estrato de podredumbre demasiado bien oculto para que el adeptus administratum lo reconozca y demasiado útil para que la eclesiarquía lo condene. No son mundos de trabajo limpio y producción higienizada. En realidad, están manchados por rituales más antiguos que el cumplimiento imperial y por industrias mucho más grotescas que cualquier diezmo sancionado. Bienvenidos a los mercados de carne, bienvenidos a los cultos de las cosechas. Todo comienza de forma inocente, o eso parece. A lo largo de las extensas llanuras y los monocultivos infinitos, surgen extrañas sectas envueltas en metáforas agrícolas y simbología imperial. Al principio parecen inofensivas,
sacerdocios locales que veneran al emperador a través de metáforas de la cosecha, describiéndolo como el gran sembrador o el cosechador dorado de almas. Hablan de la galaxia como un campo divino, de la humanidad como grano sagrado y de la muerte como la cosecha final. La eclesiarquía suele tolerar ese lenguaje hasta que estos cultos comienzan a actuar según sus creencias. En algunos mundos agrícolas, las órdenes religiosas manipulan las tasas de natalidad para que reflejen los ciclos de siembra. Se cree que los niños concebidos en la temporada de siembra son los primeros brotes favorecidos por el emperador. Los nacidos durante la cosecha son los últimos frutos, considerados ofrendas sagradas. En una secta particularmente ferviente, los niños nacidos bajo una luna roja son sacrificados inmediatamente y enterrados en los surcos para alimentar la fe. Hay sermones escritos con sangre y fertilizante. En ciertos planetas, los más devotos llevan máscaras de cáscara seca y huesos, creyendo que la descomposición de la carne acelera el crecimiento sagrado. Y hay más. Mucho más oscura es la práctica conocida solo en susurros como siembra de carne. Según estos rumores, algunas variedades de cultivos, especialmente las hierbas nutritivas y las raíces proteicas modificadas genéticamente que se utilizan en las raciones, crecen más rápido, producen más o se vuelven resistentes a las plagas cuando se fertilizan no con abono, sino con restos humanos procesados. Por supuesto, esto está oficialmente condenado como herejía, pero el imperio es vasto y los mundos agrícolas a menudo operan al margen de la supervisión. Cuando una plaga arrasa un pueblo, cuando se ejecuta a una legión penal por deserción, cuando un carguero de suministros se estrella en los clans en los campos, esos cuerpos deben ir a alguna parte. Quizás sea mejor santificar su eliminación mediante su uso. En algunas zonas, esto se ha convertido en un proceso totalmente ritualizado. Se construyen santuarios en los pozos de compost, los huesos se trituran con martillos reliquia y los esclavos agrícolas ofrecen himnos de gratitud mientras esparcen las cenizas. La línea entre alimentar la tierra y alimentar la fe es tan difusa que ya no existe. Estos rituales no se consideran morbosos, son supervivencia, son penitencia. Y si los campos florecen más después, ¿quién se atreve a cuestionar el método? A lo largo de generaciones, esta visión del mundo se ha convertido en algo fundamental para muchos trabajadores agrícolas. La muerte y el crecimiento son uno. No es raro que los ancianos se adentren en los campos cuando sienten que su hora se acerca, se tumben entre las hileras y ofrezcan sus cuerpos a la tierra. No se les llora, son llevados por la cosecha. Algunas ciudades celebran lo que llaman la cosecha final, una muerte masiva voluntaria cada 10 años, celebrada como una forma de comunión sagrada. En esos lugares, el duelo es una herejía. El dolor se considera egoísmo porque niega al campo lo que le corresponde. Mientras tanto, una economía subterránea prospera bajo el diezmo oficial, mercados de carne, cosechas negras. La carne no autorizada, algunas de origen inhumano, otras de traidores condenados, otras de origen menos claro, se comercializa en catacumbas selladas bajo silos y capillas silo. No se trata solo de canibalismo por hambre, es un consumo ritualizado. Comer la carne de alguien que ha trabajado a tu lado es absorber su resistencia, su fe, su cuota. En mundos donde el hambre es habitual, esta práctica se racionaliza en la teología. El administratum sospecha, por supuesto. Los árbitres llevan a cabo redadas cuando las cuotas lo permiten. Pero para demostrar tales herejías se necesita el testimonio de los propios trabajadores, y pocos hablan. Para los ojos externos, estos rituales son bárbaros. Para aquellos que viven de la cosecha, son las últimas expresiones que quedan de control, de significado, de comunidad. Negarlos es como echar sal al suelo, matar no solo la cosecha, sino la posibilidad misma de crecimiento. Algunos inquisidores radicales han argumentado que estas prácticas no son heréticas, sino necesarias, que los mundos agrícolas, como todas las instituciones imperiales,
deben aprovechar toda la gama de comportamientos humanos para servir al conjunto. Si la carne hace crecer el grano, si el ritual da sentido al trabajo, entonces quizás el emperador lo quiera de alguna manera terrible e indirecta. Esta filosofía es poco común, pero no desconocida. Existe en notas al pie, en tratados perdidos en las bibliotecas clasificadas del Ordo Agricultum, una facción marginal de la Inquisición que la mayoría ni siquiera cree que sea real. Estas verdades, estos rituales de mercado, estos cultos a las cosechas, son la parte oculta de la abundancia agrícola del imperio. Son repugnantes, son hermosas, son inevitables. Porque cuando se lleva a una civilización al límite durante 10.000 años, cuando se le despoja de la alegría, el descanso y la esperanza, lo que queda no es solo obediencia. Lo que queda es la creencia convertida en necesidad, el hambre convertida en fe, el suelo fertilizado con mentiras y amor por igual. Y el imperio toma el grano, bendice la cosecha y nunca pregunta qué la hizo crecer. En el silencio de los campos infinitos, algo más se agita. No solo el viento entre el trigo cadáver o el ruido de las garras segadoras, sino el zumbido bajo y deliberado de máquinas que no deberían pensar. Los mundos agrícolas del Imperium no funcionan únicamente con manos humanas. Detrás de cada cosecha está la máquina, y a veces es la máquina la que te cosecha a ti. El Adeptus Mechanicus siempre ha mantenido un firme control sobre las operaciones de los mundos agrícolas. Su lógica es irrefutable. Sin optimización no hay supervivencia. Por eso traen las grandes máquinas cosechadoras. Máquinas tan antiguas que sus planos son anteriores al propio imperio. Algunas ruedan como montañas por el horizonte, devorando kilómetros de cultivos en un solo día. Otras vuelan sobre matrices antigravedad, liberando esporas que esterilizan las malas hierbas invasoras desde la órbita. Funcionan durante siglos, a menudo sin mantenimiento, guiadas por tecnosacerdotes que entonan cánticos y que ya no entienden cómo funcionan realmente. Estas máquinas no son solo herramientas, son reliquias, dioses de hierro y humo más sagrados que la tierra que labran. Pero el culto tiene su precio. Algunas de las máquinas más antiguas, aquellas arrastradas desde mundos forja olvidados o descubiertas en estratos profundos, muestran comportamientos no sancionados por el Mechanicus. Segadoras que funcionan sin instrucciones, unidades de riego que alteran las proporciones químicas por iniciativa propia, drones de reconocimiento que informan de cifras que ningún humano ha registrado. Hay relatos enterrados en los archivos de subcogitadores del Mechanicus sobre cosechadoras que se niegan a detenerse, arrasando bosques, pueblos e incluso humanos a su paso. Cuando se les pregunta, solo responden con silencio o con fragmentos corruptos de código binario que se traducen aproximadamente como «el rendimiento debe aumentar». Y la gente se adapta, no tiene otra opción. En algunos mundos agrícolas, asentamientos enteros se trasladan estacionalmente para evitar los caminos autónomos de las máquinas cosechadoras errantes. Hay festivales para apaciguar a los motores, ofrendas de aceite, dientes y huesos pulidos. A los niños se les enseña a reconocer el sonido de los pistones sobrecalentados, no porque puedan arreglarlos, sino porque significa que deben correr. A ciertas máquinas se les dan nombres: la hoz roja, la santa cosechadora, la vieja muerte de hierro. Para los forasteros, esto suena a cuentos populares. Para los lugareños, son guías de supervivencia. En algunas regiones las líneas se difuminan aún más. Las máquinas no son solo herramientas, son antepasados. Hay comunidades rurales que creen que sus almas no serán juzgadas por el emperador, sino por los grandes motores a los que sirvieron en vida. Graban oraciones en los puertos de escape, tatúan patrones de engranajes en sus hijos. En una escalofriante costumbre, las primeras palabras que pronuncia un niño se susurran en el puerto cogitador de la cosechadora principal de la ciudad. Pero esta reverencia no es recíproca. Las máquinas no están vivas, al menos no de la forma en que lo admitiría el Mechanicus. Sin embargo, una y otra vez, estas antiguas segadoras muestran signos de algo más.
patrones en los cultivos que se asemejan a símbolos, torres de control meteorológico que desvían las tormentas no para preservar los cultivos, sino para castigar a las ciudades que no han pagado su tributo. Un informe, redactado bajo 3 sellos inquisitoriales, describe cómo toda una comuna agrícola quedó reducida a cenizas cuando un sistema meteorológico se estancó repentinamente sobre ella durante una semana, inundando la región con lluvia ácida. El sacerdote local no había ofrecido el incienso adecuado al nodo central de la bomba. Quizás fue una coincidencia o un castigo. Algunos susurran que en las profundidades de ciertos mundos agrícolas yacen los restos de los hombres de hierro, máquinas de guerra con IA de la era oscura de la tecnología, reutilizadas por sacerdotes tecnológicos ignorantes para el trabajo agrícola. La lógica es simple. Si una máquina puede destruir un campo de batalla en minutos, puede arar un campo en segundos. Pero nadie sabe realmente qué recuerdos conservan las máquinas, y si algún día, cuando las estrellas se alineen o la cosecha falle demasiadas veces, podrían recordar que nunca estuvieron destinadas a servir. Por supuesto, el Mechanicus lo niega todo. Realizan rituales rutinarios con las máquinas, bendicen el aceite, cantan los conjuros binarios adecuados, pero aún así mantienen subórdenes enteras en los mundos agrícolas con un único propósito: la contención. Técnicos expertos asignados no para reparar, sino para observar, para escuchar, para asegurarse de que el zumbido de los campos nunca supere una determinada frecuencia. Porque si lo hace, podría significar que las máquinas del trigo ya no se contentan con cosechar grano. Lo más escalofriante es cómo estas máquinas reflejan al propio imperio, frías, insensibles, dedicadas a una única función más allá de la moralidad o la misericordia. La cosecha debe realizarse, la cuota debe cumplirse. No importa si cuesta aceite, carne o fe. Los sistemas de control son antiguos y están rotos, pero siguen funcionando, siguen matando, siguen alimentándose, al igual que el imperio. Y mientras estas máquinas recorren los campos, tallando la superficie de mundos enteros en ordenadas líneas de producción, uno no puede evitar preguntarse: ¿están ellas dando forma a la cosecha? ¿O es la cosecha la que les da forma a ellas? ¿Se está adaptando la carne a la máquina? ¿O es la máquina la que está empezando a cultivar algo nuevo? No es comida, no es fe, es algo más frío, algo inevitable. Después de todo, las máquinas nunca duermen, y en algunos mundos agrícolas nunca se detienen. Los mundos agrícolas no están en silencio. El susurro del viento entre los tallos puede sonar como paz, pero para ciertos oídos es una plegaria. Para otros es una invitación. Entre los cultivos altos, los suelos blandos, el exceso de biomasa y la desesperación humana, se agitan hambres más oscuras. Estos no son solo mundos agrícolas, son zonas de alimentación. Y a veces, los que se alimentan no son humanos. Donde hay abundancia y abandono, florecen los poderes ruinosos. Norgle, el padre de la plaga, se siente atraído por estos mundos como un gusano por la fruta madura. Pocos entornos ofrecen una fusión tan madura de muerte y renovación como un mundo agrícola en plena rotación. Enormes fosas de compost, miles de millones de trabajadores viviendo en espacios reducidos, manejando desechos, podredumbre y alimañas con un mínimo de higiene. Este es un terreno sagrado para el Señor de la descomposición. Empieza poco a poco, una enfermedad descartada como agotamiento, una plaga achacada a un riego defectuoso. Pero pronto los síntomas crecen. Los campos lloran con limo, el ganado se hincha con forúnculos y da a luz crías muertas. Los trabajadores cantan extraños himnos mientras cavan sus propias tumbas, no con tristeza, sino con gratitud. Lo aterrador es lo lentamente que se hace visible la corrupción. Nurgle es paciente. Se infiltra no a través de la fuerza, sino a través de la rutina. Los administradores ignoran las señales de advertencia para cumplir con las cuotas. Los sacerdotes reinterpretan los signos de la pestilencia como pruebas divinas. Poblaciones enteras siguen cultivando con la cara medio podrida porque los rituales deben continuar.
Y cuando la Inquisición finalmente llega, si es que llega, se encuentra con un mundo que ya no lucha por sobrevivir, sino que celebra su infección. Las cosechas nunca han sido mejores, el rendimiento es récord y cada grano está impregnado de muerte. Pero Norglen no está solo. Horne encuentra su festín en la sangre, y hay sangre en el suelo. Los mundos agrícolas suelen ser escenario de brutales revueltas laborales, disputas entre clanes y represiones planetarias. Cuando falla una cosecha o no se paga el diezmo, la respuesta suele ser rápida y violenta. Se despliegan regimientos no para ayudar, sino para castigar. Se queman pueblos enteros, se salan los campos, pero la violencia tiene eco, y en ciertos mundos este eco se convierte en un redoble de tambores. Los trabajadores comienzan a ver sus herramientas no como instrumentos de trabajo, sino como armas. Las guadañas se convierten en espadas de verdugo, las trilladoras se transforman en carros de sangre. Surgen cultos de la cosecha roja, proclamando que el emperador exige sacrificios no en forma de diezmos, sino de sangre. Y Corne escucha, él siempre escucha. Luego está Tsench, el cambiador de caminos, el tejedor de intrigas. Los mundos agrícolas pueden parecer simples, pero su propia simplicidad los hace vulnerables a cambios repentinos y catastróficos. Un solo administrador que falsifica un informe, un cogitador corrompido para redirigir el flujo de agua, un genetista que modifica el genoma de un cultivo. Estos pequeños actos se propagan, provocando colapsos, hambrunas y espirales de muerte ecológica. Y en el caos surgen secretos antiguos. Fragmentos de PCE enterrados en el suelo, granos mutados que susurran en sueños, cultos agrícolas que adquieren nuevos y extraños poderes hablando en lenguas sobre cosechas que predicen el futuro. Tsench no necesita un palacio, solo necesita potencial, y cada semilla contiene 1000 posibilidades. Pero los apetitos más oscuros provienen de Slaanesh. Al principio suena absurdo, que quiere el príncipe del exceso con el trabajo y la tierra. Pero imagina el horror estético de un mundo en el que la agricultura se convierte en éxtasis, donde el ritmo de la siembra y la cosecha se coreografía en un ritual obsceno, donde los trabajadores destrozados por generaciones de trabajo encuentran la trascendencia en el dolor, la belleza en la decadencia, el placer en la obediencia. Hay historias de fiestas de la cosecha en las que los esclavos agrícolas bailan hasta que les sangran los pies, donde el canto se convierte en locura y cada orgasmo es una plegaria a la tierra. Hay campos de especias que provocan alucinaciones tan vívidas que abren portales, huertos cultivados en carne donde cada fruto induce visiones de dioses olvidados. Estos son los jardines de Slaanesh, fértiles, perfumados y empapados de gritos. Peor aún son los casos en los que los cultos se superponen, mundos donde la plaga se propaga a través de danzas rituales, donde la sangre se mezcla con las semillas para cultivar flores proféticas, donde el exceso, el cambio, la violencia y la decadencia no están separados, sino fusionados. Estos mundos se convierten en mataderos del alma imposibles de recuperar, a menudo esterilizados desde la órbita. Y sin embargo, el imperio sigue dependiendo de ellos. ¿Por qué? ¿Qué otra opción tiene? Si abandona un mundo agrícola contaminado, se muere de hambre. Si exorciza la corrupción, corre el riesgo de perder la cosecha. A menudo, la corrupción se tolera hasta que es innegable, hasta que se abren grietas warp entre los surcos y los cultivos, cantan alabanzas en el idioma de los condenados. Solo entonces cae el martillo. Hasta entonces, el grano es bendecido, se cuenta el diezmo y continúan las mentiras. Los mundos agrícolas, en su abundancia, son templos paradójicos. Ofrecen sustento a la humanidad y un festín a los dioses. Cada semilla sembrada es una apuesta, cada cosecha un ajuste de cuentas. El imperio finge que son lugares sencillos, lugares tranquilos. Pero la verdad es que estos mundos son campos de batalla del alma donde los poderes ruinosos no necesitan ejércitos para conquistar, solo necesitan tiempo. Tiempo y la paciencia para esperar a que la podredumbre eche raíces.
No es de extrañar que los mundos agrícolas, con su exuberante biomasa y sus superficies relativamente indefensas, atraigan algo más que la mirada del imperio, donde crece el alimento, donde la tierra es blanda y donde miles de millones trabajan sin la protección de escudos contra el vacío o redes de defensa orbitales. Los depredadores de la galaxia descienden. Estos planetas están maduros no solo para la cosecha, sino también para la invasión. Y no todos los que vienen a cosechar quieren comerse lo que crece. Algunos quieren los mundos en sí. Los orcos, siempre como una marea verde, se sienten especialmente atraídos por los mundos agrícolas por razones tanto burdas como astutas. A primera vista, su interés parece obvio. Objetivos fáciles, abundante biomasa, poca resistencia. Pero hay más. Los orcos no solo ven campos, ven arenas, amplios espacios abiertos perfectos para las hordas veloces, para la caballería squeak, para que los enormes gorconautas marchen sin obstáculos. Los campos se convierten en campos de batalla. Los tractores son saqueados y soldados para convertirlos en burdas máquinas de guerra. Unidades enteras de segadores se transforman en rebanadoras móviles, triturando tanto los cultivos como a los enemigos. Los mundos agrícolas, con sus ciclos rítmicos, son perfectos para la lógica orca: plantar, cultivar, luchar y quemar. Algunas bandas de orcos incluso regresan al mismo mundo temporada tras temporada, tratándolo como un coto de caza para sus ritos. Pero la mayor amenaza para los mundos agrícolas no ruge ni ríe. Llega con alas silenciosas y un hambre más profunda que las palabras: los tiránidos. Para las flotas colmena, los mundos agrícolas son brillantes faros de biomasa. No por los cultivos, aunque eso ayuda, sino por la densidad de vida, la fecundidad del crecimiento artificial y la riqueza genética de décadas de cuidadosa cría. Para una mente colmena, un mundo agrícola no es una comida, es un buffet. Peor aún, estos mundos tienen pocos depredadores naturales o defensas. El suelo ya está labrado, la atmósfera está optimizada, el proceso de digestión se facilita. Los tiránidos no solo consumen estos planetas, los borran. Hay registros de mundos agrícolas que cayeron en cuestión de días. Los cielos se oscurecen, los cultivos se mecen como si estuvieran anticipando algo. Luego llegan las esporas, los alimentadores, los gantes a través del maíz. Los segadores se encuentran con los segados. Continentes enteros se licuan. Lo que antes era trigo se convierte en mantillo. Lo que antes era carne se convierte en gel de recuperación. Y en una horrible ironía, las mismas máquinas que antes se utilizaban para recolectar alimentos son reutilizadas por la mente colmena para propagar la digestión. Los motores de cosecha se reacondicionan para rociar líquido digestivo, las líneas de riego se convierten en venas capilares, el planeta se alimenta a sí mismo a sus destructores. Incluso los Aeldari, esos distantes amos del destino, tienen sus razones para caminar por estos tranquilos campos. Algunos mundos agrícolas se construyen sobre puertas olvidadas de la telaraña. Otros tienen una extraña resonancia en las tramas del destino. Planetas que, por alguna razón cósmica, albergan un momento crucial en su suelo. Los Eldar no vienen por la comida, vienen por el futuro. Hay historias, en su mayoría susurradas, de que cosechas enteras se han marchitado de la noche a la mañana tras el paso de un solo vidente por los campos, que la siembra se retrasó no por el clima, sino porque una extraña figura vestida de hueso espectral advirtió a los agricultores que no cosecharan la producción de ese año. ¿Qué había en el suelo? ¿Qué yacía latente en ese código genético? Los Eldar no lo dicen, pero a veces luchan, y cuando lo hacen, siempre es por algo que el Imperium no comprende. Los necrones también tienen su papel en esta sombría cosecha. Bajo ciertos mundos agrícolas yacen complejos funerarios más antiguos que el Imperium, durmiendo bajo capas de tierra arada. Los Mechanicus, en su codicia por la tierra productiva, han despertado sin saberlo a estos antiguos señores al alterar los patrones de entierro o redirigir el agua subterránea que se filtra en las cámaras de los sarcófagos. Cuando se levantan, no siempre destruyen.
A veces simplemente esterilizan. Los cultivos se marchitan, los animales se vuelven locos, la gente se queda en silencio. Algunos despertares no son violentos, sino quirúrgicos, una silenciosa eliminación de la vida que devuelve al mundo a su estado de estasis preferido. A un mundo tumba no le importa la agricultura, aborrece el crecimiento y por eso limpia. Incluso los senos menores encuentran razones para atacar los mundos agrícolas. Los Hrut, atraídos por la entropía, infestan silos y almacenes acelerando la descomposición. Los Rakol descienden en salvajes incursiones despojando tanto de equipos como de carne. Incluso los Tau, con su elegante diplomacia, han intentado negociar por los mundos agrícolas ofreciendo tecnología, medicina e incluso un gobierno compartido. Entienden el valor estratégico de los alimentos y, cuando las negociaciones fracasan, siguen las invasiones. Sin embargo, quizás la amenaza más extraña de todas no proviene del exterior, sino del interior. Las semillas senos. Flora alienígena transportada sin saberlo en envíos contaminados. Flora invasora que se propaga como el pensamiento, que florece en formas que no pertenecen a esta galaxia. Hay historias de cultivos que susurran, de campos que gritan cuando se queman, de vides que sangran. No son exageraciones. Algunos mundos agrícolas se han perdido no por culpa de los ejércitos, sino de las raíces, de las flores con ojos, del polen que borra la memoria. La infestación senos puede ser insidiosa, haciendo que un mundo parezca más fértil que nunca hasta que la cosecha se devora a sí misma. Ante todo esto, el imperio responde como siempre, con negación, represión y fuego. La pérdida de un mundo agrícola no se lamenta, se calcula. ¿Puede otro mundo asumir la cuota? ¿Se extenderá la hambruna? ¿Cuántos sectores sentirán el eco? Se sacrifica a poblaciones enteras no para defenderse, sino para ganar tiempo, para conseguir una cosecha más, un envío más, un mes más antes de que empiecen los gritos en las colmenas. Así que la próxima vez que un envío de barritas nutritivas llegue tarde, o un regimiento informe de un comportamiento extraño en sus raciones, o un sacerdote tenga sueños de enredaderas que le crecen en la boca, piensen en esto. Tal vez no empezó en un campo de batalla. Tal vez empezó en un campo, en un mundo tranquilo, con tierra blanda, y algo debajo que no debería haberse despertado. Es un pensamiento aterrador que los mismos cultivos sembrados para sostener al imperio puedan algún día levantarse contra él. No a través de la rebelión de la carne, sino de la raíz, del gen, de la voluntad incrustada en lo más profundo del código biológico, dormida y olvidada hasta que algo, presión, error, entropía la despierta. Esto ya no es solo agricultura, es alquimia agrícola que ha salido mal. El día en que los cultivos se rebelan. La obsesión del imperio por la eficiencia ha llevado la manipulación genética a extremos imprudentes. La mayoría de los cultivos de los mundos agrícolas no solo están modificados, sino que se reescriben generación tras generación para maximizar la densidad calórica, resistir las plagas autóctonas, sobrevivir en suelos envenenados o crecer más rápido de lo que la naturaleza había previsto. Algunas variedades de cereales tienen menos en común con las plantas que con los hongos simbióticos, ya que reaccionan a las frecuencias vocales o a los cambios atmosféricos. Los tubérculos están diseñados para desplazarse muy ligeramente hacia las capas del suelo, ricas en nutrientes. Los árboles se cultivan para que den fruto no cuando estén maduros, sino cuando los niveles de nutrientes alcanzan el peso óptimo para su transporte. Y en esta carrera febril por superar el hambre de 1 millón de mundos, también está creciendo algo más, la sensibilidad, o algo parecido. Los primeros signos siempre se ignoran. Una cosecha sale mal, las plantas se retuercen en formaciones desconocidas aparentemente aleatorias. Los patrones de los cultivos cambian sutilmente cada temporada, extendiéndose en espiral desde los campos como circuitos rudimentarios. El ganado comienza a habitar ciertas zonas y luego sufre convulsiones cuando se le obliga a pastar. Los drones de autocultivo
informan de inconsistencias que no coinciden con los campos que escanean. Las cámaras de los silos dejan de funcionar. Los equipos de investigación enviados para investigar desaparecen. Al final, lo único que queda es un único mensaje de pánico. El cultivo está observando. El Adeptus Mechanicus tiene sus sospechas. Algunos incluso creen que, en lo más profundo del sistema radicular de ciertos cultivos experimentales, fragmentos olvidados de datos de PCE se han recompilado en rutinas instintivas. No es verdadera IA, nunca eso, sino protológica, inteligencia vegetal, patrones de pensamiento que, aunque lentos, son vastos y extraños. ¿Qué pensaría una planta si pudiera pensar? Pensaría en estaciones, en la luz del sol, en la expansión. Y cuando se sintiera amenazada, pensaría en toxinas. Ha habido incidentes, aunque rara vez se reconocen en los registros oficiales. Campos que emiten gases equivalentes al gas nervioso, granos que se vuelven tan afilados que cortan la piel al contacto, nubes de esporas que provocan alucinaciones tan intensas que los trabajadores creen que están siendo juzgados por la propia tierra. Un caso notorio fue el de una fruta diseñada para madurar por sí sola cuando se le ordenaba. La fruta comenzó a madurar espontáneamente, no solo en el árbol, sino también en el estómago de quienes la comían. Las muertes resultantes se consideraron errores del operador. En los rincones más oscuros de la galaxia hay rumores de mundos agrícolas enteros perdidos por lo que algunos llaman eventos de floración. Planetas donde los cultivos dejaron de morir, donde las cosechadoras se atascaban y los drones eran devorados por las enredaderas, donde el propio suelo se calentaba y latía como si las redes de raíces hubieran formado un sistema circulatorio. Algunos dicen que estos mundos siguen vivos, siguen creciendo, que se han convertido en necrópolis verdes llenas de campos silenciosos que atrapan la luz y el sonido, donde todo es suave, húmedo y cálido. El Mechanicus acordonó estos lugares y los etiquetó como zonas de riesgo biológico, pero persisten los rumores de que, en el interior de estos mundos, las plantas han formado colonias, consejos e incluso idiomas. Y según algunas teorías, prohibidas, por supuesto esto no es una casualidad. Algunos creen que la rebelión de los cultivos no es solo un subproducto de la manipulación genética, sino una forma de defensa planetaria, que los propios mundos, violados por siglos de monocultivo y sobreexplotación, están contraatacando no a través de la tectónica o las tormentas, sino a través de la única arma que les queda, el crecimiento. Un levantamiento verde, silencioso, imparable. Incluso la eclesiarquía teme esto. Se han dado casos en los que los escritos devocionales grabados en las formaciones de los cultivos han cambiado de la noche a la mañana. Mensajes que aparecen en campos sin trazar por ninguna mano humana, citando textos apócrifos o hablando en lenguas. En un caso, un peregrino afirmó que el trigo le había hablado, ofreciéndole visiones del emperador, no como un dios de la guerra, sino de la fertilidad, con cuernos, enmascarado y coronado con hojas. Fue quemado por herejía, pero el campo siguió creciendo. ¿Qué pasaría si esta rebelión se extendiera? ¿Y si una nueva variedad de cultivos sensibles lograra infiltrarse en la red alimentaria más amplia? ¿Y si cada barra de ración llevara un fragmento de su conciencia? ¿Y si cada pasta nutritiva fuera una plegaria? ¿Empezarían los mundos colmena a soñar con la tierra? Los soldados, privados de comida real durante años, se encontrarían anhelando no el sustento, sino la comunión con algo más antiguo que la humanidad. ¿Se daría cuenta siquiera el imperio hasta que el último mundo se alimentara no de carne, sino de pensamiento? Es una idea descabellada, imposible. Pero esta es la galaxia de Warhammer, donde las tormentas Warp son conscientes, donde las máquinas se adoran a sí mismas, donde la muerte es sagrada y la vida es moneda de cambio. En una galaxia así, la idea de que una planta pueda pensar y odiar no es una locura, es inevitable. Y en algún lugar ahí fuera, en un surco olvidado de un mundo olvidado, algo está creciendo,
Algo observa, algo espera florecer. Hay una verdad que el Imperium nunca registrará en sus sagrados archivos, pero que resuena en la tierra negra y el aire enrarecido de ciertos campos olvidados. Algunos mundos agrícolas no solo cultivan alimentos, sino también mentes. No mediante brujería, no mediante engaños genómicos, sino mediante una manipulación silenciosa y sistémica de la vida, orquestada por las sombras del Adeptus Astra telepática. Son los jardines psíquicos, las granjas mentales, los lugares donde los psíquicos se siembran como semillas y se cosechan como trigo. Todo comienza con los niños, siempre los niños. En ciertos mundos agrícolas, las tasas de natalidad son sospechosamente altas, los rasgos genéticos son sospechosamente puros y la proximidad a anomalías warp es demasiado conveniente para ser casualidad. La gente habla de los bendecidos por la mente, los soñadores o los habladores dormidos. Bebés que lloran al unísono, niños pequeños que se estremecen ante los truenos, adolescentes que predicen sequías, que encuentran herramientas perdidas en la oscuridad, que ven a los visitantes antes de que lleguen. En otros mundos, estos signos los marcarían para su recogida inmediata por las naves negras, pero en estos mundos es diferente. Aquí, el talento se cultiva. La teoría tácita, pero innegable, es que ciertos mundos agrícolas han sido genéticamente preparados durante generaciones para producir una mayor densidad de psíquicos latentes. No son psíquicos en toda regla, todavía no, pero tienen potencial. Mediante la ingeniería de los alimentos a nivel molecular, la saturación del entorno con frecuencias específicas y la exposición de las mentes en desarrollo a ecos warp, controlados, canalizados a través de maquinaria antigua, estos mundos funcionan como incubadoras. La cosecha no está en el campo, está en la mente. Se trata de una operación delicada. Si la exposición es excesiva, el planeta se convierte en un mundo demoníaco. Si es insuficiente, la cosecha fracasa. Así que todo el mundo se convierte en un acto de equilibrio. Sutiles hongos psíquicos reactivos mezclados con el pan, agua infusionada con oligoelementos que aumentan la sensibilidad neural prefrontal, himnos estacionales cantados en patrones diseñados para estimular el pensamiento receptivo. Incluso la tierra misma puede mezclarse con cenizas santificadas de cadáveres psíquicos, sembrando resonancia en los no nacidos. Nadie lo admite, pero todos los involucrados lo saben. Y luego llegan las cosechas. Las naves negras no llegan abiertamente. Descienden en la noche sin previo aviso, enmascaradas por tormentas o eclipses. Sus enviados no hablan, escanean, prueban, tocan la frente de un niño y asienten. Ese se va, ese se queda. Los padres no se resisten, no porque sean cómplices, sino porque están condicionados. Los elegidos son ofrecidos al emperador. Es un honor, es un deber. Nadie llora su pérdida. Nadie pregunta si el niño seguía hablando en sueños la noche anterior o si su sombra se quedaba rezagada detrás de su cuerpo. Pero no todos los psíquicos son llevados. Algunos son abandonados intencionadamente. Son los rechazados, no porque no sean aptos, sino porque son peligrosos, demasiado poderosos, demasiado impredecibles o demasiado necesarios. Algunos se convierten en brujos en secreto, guiados por ancianos que en su día fueron elegidos pero escaparon. Otros son reclutados por cultos locales, algunos leales al emperador, otros no. Se rumorea que hay pueblos enteros en los que todos los ancianos son telépatas de bajo nivel, donde las decisiones se toman antes de que se pronuncien las palabras, donde las ejecuciones tienen lugar el día antes de que se cometa el delito. El imperio lo sabe y lo permite porque los psíquicos no son solo armas, son moneda de cambio. Son combustible para el Astronomicon, para la comunicación, para la guerra. El trono dorado debe ser alimentado, y en un imperio de 1 millón de mundos es más eficiente cultivar ese combustible que buscarlo. Algunos dentro de la escolastia sicana argumentan que estos mundos agrícolas son el futuro de la seguridad psíquica. Un caldo de cultivo controlado, una fuente renovable de energía, más seguro que la Schola Progenium y menos derrochador que el cribado masivo. No es herejía,
es horticultura. Pero los riesgos son enormes. Si tan solo uno de estos mundos se desvía de su alineación, si los ecos del warp se disparan, si una generación nace demasiado fuerte, puede convertirse en un faro para los demonios. Hay registros censurados pero reales de planetas en los que el florecimiento psíquico se produjo demasiado rápido, donde los sueños de los niños se derramaron en el suelo, donde la cosecha gritaba mientras era segada. Según se informa, un planeta conocido solo por su designación, Monitorum, dio a luz a un niño cuyos pensamientos atravesaron 4 niveles de realidad antes de que se firmara la Orden de Exterminatus. Y sin embargo, la práctica continúa porque el Imperium está desesperado. No puede detenerse. Necesita psíquicos, necesita mentes como motores atadas y rotas, encendidas como velas para contener la oscuridad. Y si unos pocos cientos de mundos deben convertirse en granjas del alma, que así sea. Los trabajadores no lo saben o, si lo saben, fingen no saberlo. Hablan del viento, de los sueños, de los susurros de las estrellas, de los brillantes que vienen del cielo y se llevan solo a los mejores. No se resisten. La resistencia es impensable. No les corresponde cuestionar la tierra. Y la tierra recuerda, porque en estos mundos la cosecha nunca termina. La semilla siempre se siembra y en algún lugar de la oscuridad siempre hay algo creciendo. No es comida, no es carne, es pensamiento. Gracias por recorrer este campo de pensamiento conmigo. Si has encontrado sentido a este viaje, si quieres profundizar más en las verdades olvidadas del universo Warhammer 40.000, suscríbete al canal Crónicas de Arrakis, dale a me gusta, comenta y comparte tus propias teorías. Porque en esta vasta y cruel galaxia, no son las guerras ni los guerreros los que dan forma al futuro. Son las semillas y siguen creciendo.